Bueno, sed bienvenidos todos. Les doy a todos la bienvenida en nombre de la Biblioteca de Autores Cristianos a este acto de presentación, que más bien es un coloquio presentación del libro En la tempestad Dios. Quiero saludar especialmente a algunas personas que nos acompañan, al padre Carlos Martínez, coordinador general de las editoriales, al padre Rafael Belda Serra y a don Juan Carlos García Domene, subdirector y director de la Biblioteca de Autores Cristianos, también a Paula Lió, administradora general de la Conferencia Episcopal, y a don Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española. Les doy la bienvenida a todos ustedes a este edificio, Sede Sapientia, que hoy Sede Sapientia no quiere ser solamente el título que se ha dado a este edificio, que es donde trabajan las editoriales de la Conferencia Episcopal Española. Tampoco quiere ser solamente una advocación mariana más, sino que además Sede Sapientia hoy adopta su significado más literal, su sentido más literal, porque Sede Sapientia es la sede de la sabiduría, la sede que acoge la sabiduría, y precisamente es sabiduría lo que traen consigo las dos personas que ahora mismo tengo el honor y el gusto de presentarles. Yo sé muy bien que no necesitan presentación delante de un público como este, pero también es verdad que el protocolo es el que manda en este tipo de actos institucionales, y como mi función aquí es meramente institucional, pues voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos. En primer lugar, el padre Francesco Josué Voltaggio, como ustedes saben, es sacerdote de la diócesis de Roma, Fidei Donum en Jerusalén. Es biblista y profesor, rector de la Domus Betania en Jerusalén. Es autor muy querido para esta casa editorial, ha publicado con nosotros varios títulos. Mencionaré simplemente la trilogía completa, Las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, y la guía sobre Tierra Santa, titulada Biblia, Arqueología y Catequesis. Como ven ustedes, su producción es abundantísima, y si se destaca por algo su labor es por una fidelidad absoluta a las Sagradas Escrituras, por un amor profundísimo a la Tierra Santa y por una preocupación genuina y auténtica por la transmisión de la fe. Y junto a él va a estar en conversación el profesor Ángel Barahona. El profesor Ángel Barahona es catedrático de Teología Fundamental en la Universidad Francisco de Vitoria, también enseña en la Universidad San Dámaso y en el CEU San Pablo. Es director del grupo Violencia y Religión, del grupo de investigación Violencia y Religión, es especialista en la obra y en la vida del filósofo francés René Girard. Y bueno, esto lo puedo decir porque, aparte de que soy asiduo lector suyo y leo todo lo que escribe, al igual que con el padre Francesco, pues puedo decir que toda su preocupación al final se define por un compromiso con el diálogo entre fe y razón y por la formación integral de las nuevas generaciones, y también tiene todo marcado con un espíritu de rigor académico. Toda su producción académica está marcada por el rigor y por una búsqueda incansable de la verdad. En fin, yo quiero expresar mi agradecimiento en nombre de la Biblioteca de Autores Cristianos a estos dos ponentes por la generosidad, por la disponibilidad que han mostrado desde el momento en que la editorial les propuso este acto, y en particular también a la disponibilidad que ha mostrado el padre Francesco Voltaggio con todo lo que le íbamos proponiendo. Ha venido unos días a España con motivo de la presentación de la nueva edición de la Biblia, Escrutar las Escrituras. Va a estar 4 días, y son 4 días con una agenda cargadísima de actividades, en las que Francesco Voltaggio ha demostrado una generosidad y una capacidad de trabajo que es portentosa y admirable. En fin, con este agradecimiento que tengo en el corazón a los dos, voy a dar paso directamente al coloquio, no me voy a extender más. Un coloquio abierto, no es una presentación al uso, es un coloquio abierto que va a tomar como eje vertebral este libro, En la tempestad Dios, que es de las últimas publicaciones que ha tenido el padre Francesco con nosotros. Y como es una conversación abierta, uno sabe cómo empieza y dónde empieza, pero como es dinámica, es la naturaleza de las propias conversaciones, no sabemos cómo va a terminar. Lo que sí que estoy seguro es que todos vamos a disfrutar mucho del paseo. Sin más, le doy la palabra al profesor Ángel Barahona y me retiro. Muchas gracias. Gracias. Yo me había preparado unas preguntas por darle un poquito de orden a la conversación, pero lo que quiero es que hables tú. Cuando leí este libro, en la edición italiana, no duró una semana, porque es un libro que engancha. Y cuando te quieres dar cuenta, y no lo puedes dejar, cuando te quieres dar cuenta,
te ha respondido a las preguntas que llevas profundamente ancladas en el corazón durante toda tu vida. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? Y claro, no hay otro que Job, ¿no? Yo había leído sobre Job todo lo que se ha escrito prácticamente, ¿no? En español y en francés. A Filindemo, El exceso de mal, que lo citáis en el libro, a Neher, hasta Wojtyła tiene un libro sobre Job, Joseph Roth, que es una biografía interesantísima de un judío sufriente, con un hijo con un problema, que no sé qué. Cuando todo el mundo quiere hacer referencia a Job para entender el sufrimiento, por algo será. Entonces, cuando he visto el libro, digo, Job es la clave de la cuestión. ¿Qué novedad aportarán Paolo, Francesco y tú, ¿no? Y digo, pues al ataque, a leerlo. Lo primero que me llama la atención es una cosa que me gustaría que nos... porque si todos los filósofos, cuando intentan hablar del mal, recurren a Job, ¿cuál es la diferencia en vuestra lectura de Job de la que habéis hecho vosotros de los filósofos que citáis ahí? Que es una lista enorme. Sí, entonces la diferencia es que antes de todo este libro es un diálogo entre Biblia y filosofía, porque ha sido escrito por un biblista y también un filósofo que se llama Francesco Paolo Ciglia, y la novedad es ver cómo el libro de Job es un paradigma. ¿Por qué? Porque los libros de Job del Eclesiastés, o sea de Coelet, son el culmen de la sapiencia tradicional de Israel. ¿Por qué? Porque ponen en crisis la misma sapiencia tradicional de Israel. Para hablar, o sea, simplemente, de manera más divulgativa, hasta estos libros, o sea, en los libros de los proverbios, en el libro de los proverbios, prácticamente hay una doctrina que es verdadera, cuidado, verdadera pero incompleta, que dice que si uno sigue la Torá, la ley de Dios, hace el bien, entonces tendrá éxito, tendrá una buena vida, felicidad en la vida, salud, dinero y éxito. Si hace el mal, le vendrá el mal, ¿no? Es la doctrina de la retribución terrestre, que es verdadera, porque es nuestra experiencia. Si hacemos muchas veces, porque el fruto del pecado es la muerte, entonces cuando hacemos el mal, esto ya tiene una consecuencia en esta vida, por sí mismo, sin Dios, ¿no? Y si hago el bien, también me siento bien, o sea, pero es incompleta, porque, claro, aquí está toda la historia del pueblo de Israel, sobre todo el drama del exilio. O sea, es verdad que el pueblo ha pecado, ha sido idólatra, pero el sufrimiento tan grande, o sea, parece desproporcionado el sufrimiento, es una locura. Entonces, ¿qué hacer cuando el sufrimiento no es proporcionado a la culpa? Y entonces están dos libros, primero el libro de Job, que pone en crisis la sapiencia tradicional para completarla, porque nosotros creemos que este libro, que es la Biblia, es una historia de salvación. Entonces hay una pedagogía, una progresión hasta el culmen definitivo, el cumplimiento, que es Jesucristo. Entonces el libro de Job es un libro muy universal, muy antropológico. Empieza en hebreo, Ishaya be'eretz Uz, o sea, un hombre era en la tierra de Uz. No sabemos dónde estaba esta tierra de Uz, no se sabe. No es un israelí, es el más sabio de los hijos de Oriente, no es un judío, no se dice que es un judío. Entonces, y esto es precisamente para ver que es la crisis del hombre en cuanto hombre, del justo y del sabio en frente del sufrimiento total, o sea, la oscuridad, la tempestad del exilio. Y entonces, en el libro del Eclesiastés, la crisis es aún más radical, porque no es el sufrimiento del hombre que pone en crisis, sino empieza el libro del Eclesiastés diciendo, Havel Havalim, Amara Kohelet, Havel Havalim, Akol Havel. También en el sonido se nota esta palabra Hevel, que es traducido por vanidad, ¿no? Pero literalmente es soplo, es humo. Le gusta mucho a los fumadores. Bueno, o sea que
lo que pone en crisis en el libro del Eclesiastés es el límite de todo, o sea, podemos decir la muerte en el sentido, pero también la vida, porque al final todo se acaba. Entonces, como en este tiempo todavía, con todo el dinamismo de la revelación, de la historia de la salvación, Israel no había llegado a la certeza de la resurrección, de la vida eterna y también de la retribución después de la muerte, esto pone en crisis Job. Enfrente de la realidad, ¿cómo es posible que si no hay recompensa después de la muerte, cómo es posible que el justo, el sabio pueda sufrir y sufrir de esta manera? Entonces, claro, la novedad, no sé si es una novedad, pero es subrayar la gratuidad primero. Todo el problema del libro de Job es la gratuidad, porque Satanás desde el comienzo pone en duda, porque cuando va en la corte celestial, que eso es todo un problema, porque Job no sabe nada de esto, no sabe que todo, o sea, es como, pobrecito, uno que, o sea, un complote, y él no sabe nada de esto. Parece un juego, parece al lector, parece algo injusto, o sea, que Satanás se va a dar una vuelta en la tierra, y Dios le provoca, le dice, ¿de dónde llegas? No, de una vuelta de la tierra. ¿Te has fijado en mi siervo Job? O sea, uno puede pensar, entonces se habría podido, ¿cómo se dice? Callar Dios, ¿no? ¿No? Sí, dice, y contesta Satanás. O sea, por acaso o por casualidad Job sirve a Dios, y literalmente, por ejemplo, en algunas traducciones dices, por acaso Job sirve a Dios para nada, pero esta palabra en hebreo es bechinam, que quiere decir gratuitamente. O sea, Satanás no cree en la gratuidad de la justicia de Job, piensa que es interesado. O sea, también por nuestro trasfondo, ¿no, Ángel? Que tú conoces muy bien. La diferencia fundamental entre la religiosidad natural, que es buena, cuidado, no es negativa, y la fe, que pero es una novedad, es que la religiosidad natural siempre al final es como un business, ¿no? Señor, yo te voy a encender una vela, pero ayúdame mañana en el examen. Todos lo hemos hecho, todos somos más o menos religiosos naturales. Pero la fe es otra cosa. La fe es la gratuidad de Dios y la gratuidad del hombre. Y el sufrimiento, en el sufrimiento se nota esta gratuidad. Primero, entonces, subrayar esta diferencia radical entre la fe y la religiosidad natural. Y segundo, también subrayar que el libro de Job, ahora utilizo una palabra un poquito difícil, pero la voy a explicar, es el libro más antropomorfista, uno de los libros más anti-antropomorfista, o sea, contra las ideas de Dios, porque en el Antiguo Testamento nadie puede hacer una imagen de Dios. El problema que tenemos hoy, ahora para hablar de manera más divulgativa, es que cada uno se hace una proyección de Dios, ¿no? Entonces una persona muy justiciera o que, pobrecita, ha sufrido mucho, se imagina un Dios justiciero, juez que va a hacer venganza. Otra que es muy pecadora, así como decimos en italiano, al agua de rosa, que hace de todo, se imagina que Dios es buenísimo, dulcísimo, siempre misericordioso, que las dos cosas no son mentira, pero una proyección de Dios. Entonces el libro de Job, y después seguimos porque te dejo la palabra, va a romper las falsas o las imágenes de Dios falsas o incompletas. Entonces abre al Nuevo Testamento, a Jesucristo, porque hay algo de paradójico en Job. O sea, los amigos de Job intentan convencerle que no existe, o sea, que también ellos no creen en la gratuidad, porque dicen, mira, si estás sufriendo, algo has hecho, porque Dios es justo. Y piensan que la pelea de Job contra de Dios, porque todo el libro de Job es una lucha de Job contra Dios, hacia Dios, o una lucha entre Dios y Job, como la lucha de Jacob en el río Yabok.
Y entonces, por eso es muy importante en el libro de Job una raíz hebrea que es riv, o sea, la riv, que quiere decir pelear, o también es un procedimiento judiciario, como se dice, jurídico, en el tribunal. Entonces, es toda una pelea, y entonces, pero uno se queda un poquito desilusionado porque después de haber demostrado que esta justicia retributiva, esta retribución en la tierra no es suficiente, al final a Job se le da todo de vuelta, ¿no? Y entonces uno dice, entonces, claro, hay que leer el libro para entender esta dinámica del libro. Ahora no voy, es claro, si no voy a contar el final de la película. Bueno, ya has respondido a 2 o 3 preguntas que tenía en ciernes. No, pero podemos profundizar. Sí. Pero resumo, o sea, está clarísimo que hay una distinción entre fe y religión fundamental. El tema de la gratuidad es otro de los grandes. Yo te hablaba de cuál es la diferencia que veíais vosotros con respecto a todas las lecturas que se han hecho del libro de Job. Entonces, más o menos ha ido respondiendo. Yo te añado otra. En el libro de Girard, La ruta antigua de los hombres perversos, es sobre el libro de Job. Y entonces habla de los amigos como... los amigos son como el torrente. Cuando llueve por todos los lados y hay agua por todos los lados, van llenos de agua, pero no te sirve para nada porque hay agua por todos los lados. Y cuando no llueve y está todo seco como una teja, el torrente tampoco lleva agua, ¿no? Esos son los amigos. Y los amigos, para mí, utilizan los argumentos del ateísmo vulgar, de la religiosidad natural mal entendida y del ateísmo vulgar. Porque todos sus argumentos son lo que es mi cátedra de teodicea, cómo justificar racionalmente la existencia de Dios. Y en el fondo no lo justifica. En el fondo es una idea idolátrica de Dios o una imagen falsa de Dios que tiene que ver con lo que ellos piensan. Dios que castiga, Dios retributivo, religiosidad de toma y daca, de reciprocidad, etc. Y Job no cae en la trampa. Sois como el torrente. No me decís nada, no me ayudáis nada. En el fondo me provocáis una imagen de Dios falsa, que no ese es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco está por llegar, ¿no? Porque tú hablas de que a Dios solo se le puede esperar, ¿no? Con paciencia. No tienes una explicación para el mal. El mal es radical y no tiene explicación. Entonces, ¿cómo tratar con el mal cuando es tan absolutamente pesado, contundente, escandaloso? ¿Cómo tratar con el mal si los argumentos que los hombres utilizan para intentar explicarlo nos conducen a más mal todavía? Cuando los filósofos analizan el mal, lo producen, lo reproducen y lo hacen exponencial. ¿Cómo encajar el mal desde la Biblia para poder decir que tiene un sentido? Sí, entonces, antes de todo quiero pero subrayar, porque claro, tú puedes contestar mejor porque has entendido el libro mejor que yo, porque escribió algunas cosas, ha entendido el espíritu, entonces, entonces tú puedes presentar el libro y ya no hay problema. Pero, no, te digo, pero, o sea, para nosotros es importante, o sea, la novedad, esto quiero decir para terminar, es el diálogo entre Biblia y filosofía. Porque es muy actual, o sea, el problema que tenemos hoy es que la objeción se dice objeción. La objeción más grande que hicieron al cristianismo y a la religión es de un filósofo que se llama Ludwig Feuerbach, que es de la izquierda hegeliana, que era un estudiante de teología, que un día va a escuchar Hegel, y que era muy fascinante, y dice: he descubierto la verdad no es la teología, es la filosofía, porque Dios es solamente una proyección de nuestras ideas. O sea, yo sufro y me imagino que Dios es feliz, yo soy mortal, me imagino que Dios es inmortal. Entonces Dios es solo una proyección. Entonces tenemos que adorar al hombre y no a Dios, porque el hombre tiene esta tensión hacia el infinito, hacia el absoluto. Entonces dice, la verdadera teología es la antropología. Tenemos que adorar al hombre y no a Dios. Entonces, si Dios es solo una proyección de los deseos humanos, o sea, solo un Dios de la religiosidad natural, tiene razón Feuerbach, ¿no?
o sea, exagerando un poquito, ¿no? Porque hay también algo de natural en el hombre, se puede descubrir a Dios antropológicamente sin la revelación. Bueno, pero en general tiene razón. Y por eso lo que quiere hacer el Señor con nosotros y que pienso tenemos también que hacer con la gente es que Dios cuando hace irrupción en la historia, es verdad que lo que es verdaderamente humano es también verdaderamente divino y lo que es verdaderamente divino es verdaderamente humano. O sea que hay una continuidad entre fe y razón, entre creación y redención, entre hombre y Dios. Pero lo que quiere hacer Dios es romper estos esquemas o ideas o proyecciones y por eso muchas veces entramos en crisis. Por esto Job entra en crisis. Y los amigos, lo que has dicho es totalmente, es perfecto, pero nosotros en la liturgia, no sé si os habéis dado cuenta, leemos las respuestas de los amigos, o las palabras de los amigos de Job como palabra de Dios. Al final decimos palabra de Dios, porque algunas cosas son maravillosas que dicen los amigos. Por eso el libro de Job es muy paradójico. Y con relación al mal, nosotros subrayamos que al mal, porque eso es el problema de la filosofía y también nuestro problema, o sea, un de malum, ¿de dónde llega el mal? Porque claro, nosotros podemos decir que el mal viene de la libertad del hombre, que es verdad, pero hay un mal muchas veces que no viene de la libertad del hombre. Los cataclismas muchas veces nos ponen en crisis de una cierta manera, más de la violencia. Claro, cuando vivimos la violencia, los abusos, los traumas, esto es terrible, porque de cualquier manera siempre nos preguntamos ¿dónde estaban mis padres cuando me han abusado? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Cómo has permitido esto? Pero cuando el mal no es debido al hombre, o sea, es un mal físico, un cataclisma, un tsunami, entonces ¿qué hizo Dios? O sea, estaba allá en el cielo y estaba comiendo y limpió su, no sé cómo se dice, la mesa, hizo así con el mantel y allá un terremoto, ¿no? ¿Cómo es posible? Eso es el problema más grande y es el problema también al final de la Biblia. No hay respuestas intelectuales. El libro de Job es muy interesante porque más que dar respuestas, o sea, es muy interesante en los capítulos finales, como Job después ya no tiene, y los amigos no tienen más palabras, y Job también no tiene más palabras. Entonces dice que el Señor Adonai respondió a Job desde la tormenta, desde la tempestad. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Os pregunto, disculpen, ¿cuál es la respuesta de Dios? Exactamente, el director aquí de la BAC. Una pregunta, un montón de preguntas. La respuesta de Dios son preguntas. Si eres valiente, cíñete los lomos. Te voy a preguntar y tú me instruirás. ¿Quieres acaso violar mi derecho? ¿Tienes un brazo como el de Dios? Y después todas preguntas son, dice... no, esto pero es capítulo... Dice, ¿dónde estabas cuando cimenté la tierra? Dilo si tanto sabes y entiendes. ¿Sabe quién fijó sus medidas? ¿Dónde se asientan sus bases? Preguntas, preguntas, preguntas. Entonces Dios no contesta a Job. Pero es impresionante. Dios no aparece a Job porque dice el texto que le habla desde la tormenta. Él escucha su voz y no lo ve porque aparece la tempestad. Pero al final, ¿qué dice Job? Ahora mis ojos te han visto. ¿Cuál es la respuesta al mal? Hay varias respuestas, también podemos profundizar porque hablamos de esto, ¿no? Pero en el libro, pero también hay respuestas que pero nunca son completas. Es el encuentro vivo con Dios, según la Biblia. Es la única respuesta. Porque como el sufrimiento involucra todo el ser del hombre, no es suficiente la respuesta intelectual. Y para terminar, pero nosotros también damos una respuesta según la razón también, porque claro, tampoco se puede contestar solamente a los
los que no creen que el encuentro con Dios, porque dice, sí, Dios, ¿dónde está? Nosotros, hemos profundizado un texto de Platón, de la República, que es muy interesante, porque habla del justo. Dice, si hay un justo, el justo por excelencia, tiene que sufrir. Muy, muy interesante, ¿eh? O sea, utiliza Platón, dice, Dei, es necesario, es oportuno o debe sufrir, tiene que ser azotado, perseguido, torturado, dice, hasta impalado, que se puede traducir con crucificado. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Platón, porque tiene que ser evidente que no es justo para tener honores o tener éxito o decir a sí mismo que es justo, que su justicia sea gratuita, sin ninguna recompensa. Y es muy interesante que un filósofo judío, Franz Rosenzweig, al final dice lo mismo, o dice prácticamente, él hace esta distinción entre los hombres que son esclavos, que sirven a Dios porque le conviene, y los hombres que son hijos, o sea, aman a Dios gratuitamente. Y dice una frase que nosotros como cristianos no podemos aceptarla exactamente así, pero dice que algunas veces Dios tiene que probar al hombre, y él dice hasta hacerle daño, ¿no? ¿Por qué? Para que de verdad sea evidente quién sirve a Dios por conveniencia. Entonces, el sufrimiento, y esto no, es un argumento muy delicado, pero en el sufrimiento se nota toda la gratuidad del hombre. Entonces y también él dice la gratuidad de Dios, porque Dios tiene que oscurecer su naturaleza de algún modo. Él dice como engañar al hombre, ¿no? Entonces pasar como injusto, como el justo de Platón. Dice Platón que el justo tiene que tener la apariencia de la injusticia, o sea, parecer injusto para que se vea que es justo de verdad y no por conveniencia. Entonces hay como una kenosis de Dios que aparece como injusto cuando permite, nosotros decimos así, la injusticia, el sufrimiento, el mal, que corresponde también a una kenosis del hombre, o sea, en su sufrimiento, que es algo de terrible, pero también puede, o sea, allá el sufrimiento, la cruz es el punto crucial, donde se ve si de verdad uno ama a Dios y a los hombres gratuitamente. No sé. Entonces, claro, no puede ser una respuesta intelectual porque no es suficiente, pero pienso que es una respuesta más dinámica. En la Biblia la respuesta es el encuentro con Dios. Claro que esto, ya el libro de Job abre al sufrimiento del Hijo de Dios mismo, que baja hasta el punto y puede no solamente mostrar al hombre la gratuidad total del amor, hasta los enemigos, hasta Judas, que es su amigo, que él llama amigo en el momento que lo traiciona, amigo, lo llama amigo. No es algo irónico, ¿no? Como dice, sí, amigo, le dice, en serio, amigo, por eso estás aquí. Entonces, allá vemos toda la gratuidad de Dios en la cruz de Cristo, en el mismo tiempo también o sea, el Señor también a través de la cruz, de su misterio pascual, nos da la gracia de vivir, claro, esto como cristianos, porque no sé si... Sí, hay algo más. En Job hay algo más que lo que es el judaísmo, porque se intuye eso que tú dices, ese Goel que aparecerá, que ya de alguna forma está invocando al Paráclito, ¿no? Pero quedándonos en el judaísmo, a todos aquellos que citáis desde Neger, que es interesantísimo cómo sacáis a la luz que en el fondo el libro de Job, como toda la Biblia, es una provocatio, ¿no? Provocar, que es un relato, que son historias
que no es un razonamiento filosófico, sino que le habla al hombre a través de la historia. Y esa historia, que es en el fondo la historia vivida de esos judíos, parece como que se queda en el nivel de que lo único que podemos hacer es ser honestos, tener un comportamiento ético, responder un poquito a nivel de calle, ¿no? Con bondad o con lo que sea. Pero claro, si tú estás hablando de gratuidad, de exceso, como dice Philippe Nemo, ¿no? Que se escapa a toda lógica, ahí estamos hablando de una buena noticia, ¿no? O sea, Job tiene ya una buena noticia. Es decir, hay un momento en el que afirmáis que el sufrimiento es un bien. Y eso es una frase escandalosa para todo el mundo que no tenga fe. ¿Cómo que el sufrimiento es un bien? ¿Qué esconde el sufrimiento? Y la respuesta que a veces dejáis caer, y esta es para mí muy interesante porque viene ya en el prólogo de Fabrice Hadjad, que anda por aquí, que hablar de Dios es romper el misterio, que el hablar de Dios es hablar en el silencio, es un oxímoron, una paradoja. ¿Cómo habla Dios en el silencio? ¿Cómo puede ser que el sufrimiento esconda un bien cuando eso es el escándalo sobre el que todo el mundo se apoya para no creer en Dios? Explícanos un poquito eso, de que el sufrimiento es un bien. Bien, esto, pero antes de llegar a Cristo, es claro que después en el judaísmo hay, bueno, hay muchas cosas, después también en el judaísmo rabínico, hay también un peligro de centrarse excesivamente en el cumplimiento de la Torá, entonces en la ética, en la ortopraxis más, pero claro, aquí podemos discutir, pero la cosa importante es que ya en la Biblia hay algo de muy esencial, ¿no? Por eso he dicho que el libro de Job es el libro más anti-antropomórfico de la escritura, porque la revolución de la revelación bíblica es que Dios no tiene imagen. Esto es una revolución. En ninguna cultura, en ninguna religión hay esto. Sí, hay por ejemplo los paganos al Dios invisible, pero de Dios se puede hacer una imagen, una estatua. Algunas veces, como el shintoísmo, es una imagen horrorífica porque Dios es más allá, es el absolutamente otro. Pero, ¿qué dice la revelación bíblica? Que Dios es el que habla en la historia. O sea, no lo puedo ver. Abraham no ve a Dios. O sea, escucha a Dios, sigue a Dios. Esa es una diferencia radical. Por eso, en el Antiguo Testamento, ¿dónde demora Dios? En el Santo de los Santos, que es un lugar vacío. Antes del exilio estaba el Arca de la Alianza con dos querubines, ¿no? Que es muy interesante, se miraban el uno al otro, y en el medio, en el espacio vacío, estaba Dios, la presencia de Dios. ¿Y por qué estaba Dios en este lugar vacío? Porque era invisible, porque parecía que no estaba. No es un juego así de magia, es algo muy, muy profundo. Por eso, por ejemplo, cuando Pompeyo Magno en el 63 a.C. Conquista Jerusalén y entra en el Santo de los Santos, se queda desilusionadísimo, lo dice Tácito en su historia, porque él se imaginaba de encontrar en ese lugar donde nadie puede entrar, donde puede entrar solo el sumo sacerdote una vez al año, se imaginaba y era algo totalmente vacío, porque ni siquiera en el 63 a.C. estaba el Arca de la Alianza, porque como saben, o sea, desaparece después del exilio, o sea, en el exilio en Babilonia, ¿no? Y entonces es muy interesante, en este lugar vacío, aunque Dios, o sea, está Dios, porque Dios es más allá, no se puede encajar. El problema es siempre cuando queremos encajar a Dios, o sea, encajarlo en nuestros esquemas, Esto es algo típico del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo Testamento. O sea, es verdad que Dios se hizo carne y en Jesucristo hemos visto su rostro resplandecer, y Él es veramente, dice Jesucristo, ¿no? Quien ve a mí, ve a Dios. Pero siempre, Jesucristo es verdadero hombre, pero siempre es Dios. Y os habéis dado cuenta que hay algo de muy curioso en
en los relatos de la resurrección, que Jesucristo desaparece. Cuando los dos de Emaús lo reconocen, desaparece. Cuando pobrecita María de Magdala quiere, no, porque ha encontrado a su Señor, lo quiere abrazar, no le me tangere, no me toque. ¿Cómo? No es por razones, digamos, de castidad o de no me toques, no le me tangere. O sea, porque siempre nosotros, y Jesucristo siempre es el más allá, por eso siempre Jesucristo pasa. Y es muy interesante también en el Nuevo Testamento, los ángeles dicen a las mujeres de ver el lugar donde estaba depositado Jesucristo, pero es vacío. Este sepulcro es vacío. Habla de la presencia de Dios, que Dios es vivo, es poderoso, es el Dios de la vida, porque es vacío. Entonces es verdad que, o sea, hay un misterio aquí, hay un misterio muy grande. Yo no me acuerdo esa frase que hemos dicho exactamente, que el sufrimiento, a lo mejor la voy a corregir, o sea, porque es muy fuerte, tienes razón. Pero es verdad que es un misterio, o sea, en este vacío hay algo muy profundo. Y esto sí lo decimos en el libro, me parece, a nivel antropológico, por ejemplo, también un ateo, hay un valor del sufrimiento. Hay muchos ateos que a lo mejor nunca creerán en Dios, que pero en el sufrimiento, nosotros como creyentes creemos que hay también Dios, no quiere a todos, a los agnósticos, a los ateos, les ayuda, le habla de manera misteriosa, y entonces también le da una gracia especial a cada uno, ¿no? Secreta, claro, no tiene la gracia de los sacramentos, la gracia de Cristo directamente, pero Dios ayuda porque ama a cada hombre. También entonces, muchos ateos descubren en el sufrimiento algo también de muy profundo. Por ejemplo, el valor de la vida, el valor de cada momento, una sabiduría. El sufrimiento da una sabiduría. Entonces, claro, decir simplemente que es un bien es, pero nosotros sabemos que en la tempestad está Dios, que en la oscuridad, allá donde parece que Dios no está, como en la cruz, como en la voz de silencio sutil que después no hablamos, pero después hablas tú, porque yo no tengo problema de hablar, porque yo me enrollo a mí mismo. Entonces, no, está bien, pero entonces, porque son cosas, claro, que no es fácil, no es que quiero hacer publicidad al libro, pero hay que leer, porque claro, son temas tan profundos y nos tocan. Eso es el problema. A lo mejor estoy hablando y alguno se siente herido, tocado, porque dice, ¿cómo habla del sufrimiento tan? Todos sufrimos, y algunos de nosotros que estamos aquí tenemos sufrimientos y traumas muy, muy profundos. Entonces, lo que decimos en el libro es que no se puede hablar así del sufrimiento. Pero el sufrimiento es un misterio, porque todos están signados con la cruz de Cristo, aunque no están signados en el bautismo, pero cada hombre es un misterio. Y esta cruz ya está gloriosa de alguna manera. O sea, hay una presencia de Dios en el hombre que sufre, aunque sea ateo, sea agnóstico, de otra religión. Hay una presencia misteriosa de Cristo, ¿no? Tú lo sabes que yo, ¿no? Son años que estamos meditando esto. Claro, el tema de la presencia-ausencia como una paradoja kierkegaardiana es muy importante. De hecho, en un libro sobre Job que se llama Las respuestas de Dios en Job, de Carl Jung, uno de los padres del psicoanálisis, habla de que al final lo único que podemos hacer es vivir en la tensión, porque soluciones no hay ni respuestas hay al sufrimiento. Entonces, cuando vosotros habláis de escuchar a Dios en el silencio sutil o a través de la palabra y silencio, es a la vez una especie de contradicción, pero es que hablan la historia, ¿no? Entonces ¿sabes? Lo conoces seguro, a Daniele Fortuna, el libro del Il figlio dell'ascolto. En ese libro habla de que la trilítera de la palabra Shema, S-H-M, aparece 1149 veces en la Torá. ¿Cómo se escucha a Dios en el silencio? Esto es importante, esto es uno de los puntos
focales del Por libro. eso habláis de Elías en la cueva, el Sí, silencio sutil, la exacto, brisa suave. exacto, o sea, es el libro de André, porque este libro también, la inspiración es el libro de Job, pero también un libro de un filósofo que era también un exégeta, o sea, un intérprete de la escritura, André Neher, que escribe un libro porque él era francés, El exil de la parole, o sea, el exilio de la palabra. Hemos hablado de exilio, ¿no? O sea, él en este libro sondea no solamente las palabras, no las palabras de Dios, o sea, cuando Dios habla, sino los silencios de Dios. Claro, porque él tiene como trasfondo el silencio de Dios en Auschwitz. ¿Cómo es posible? Porque es todo el problema moderno de Dios está muerto, porque si existe Auschwitz, el sufrimiento de los inocentes, de los niños, Dios está muerto. Entonces, ¿cómo es posible el silencio? Entonces, él da algunas respuestas, porque, claro, por ejemplo, en la música, el silencio es tan importante como las notas. Si no hay silencio, no hay música. Pero él dice, bueno, eso es muy poético, ¿no? Sí, pero cuando uno sufre, y sufre terriblemente, no es que piensa, ah, qué lindo, esto es una pausa. ¿Y qué hacer cuando la pausa es interminable? Como es la obra de John Cage, que de manera provocatoria, no sé si lo habéis visto, escribe una obra musical que es todo silencio. Entonces todos los músicos están allá, hay el director de orquesta y dirige, y vueltan la oca. Vais a ver en YouTube John Cage, me parece 4 y 33 minutos, son 4 minutos y 33 segundos de silencio. Y los músicos vueltan página, claro, se ríen un poquito, el silencio, todo silencio. ¿Qué sentido tiene cuando el silencio, como en el libro de Job, como en Auschwitz, como en nuestra vida, parece interminable? Cuando el sufrimiento parece totalmente no proporcionado a la vida, al sentido, a la culpa, porque uno puede decir, bueno, yo soy un pecador, me lo merezco, pero, Señor, ¿no? También se dice que Santa Teresa de Ávila, esto no sabemos si es histórico, pero Santa Teresa de Lisieux habla de esto, que Santa Teresa de Ávila una vez ha dicho a Dios, Señor, si tú tratas así a tus amigos, ahora entiendo por qué tienes pocos amigos, ¿no? Lo dice más o menos así. Entonces, ¿qué hacer cuando el silencio es interminable? Esta es la pregunta, ¿no? Entonces, esto es el gran problema, es la crisis de Job, que dice, bueno, yo entiendo, pero no entiendo por qué hasta a este punto. O sea, por qué este silencio, de un lado, ¿no? De otro lado, el silencio en la escritura es importantísimo y André Neher hace una lectura interesante, claro, podemos también no estar perfectamente de acuerdo, pero es muy interesante porque él también sondea la diferencia entre religiosidad natural y fe. No lo dice exactamente así, pero habla de la figura del profeta Elías, que en el primer libro de Reyes, al capítulo 18, ¿os acordáis? El desafío con los profetas de Baal. O sea, cuando él se queda solo, todo el pueblo quiere seguir a los ídolos, a Baal, a los Baalim, y entonces él hace un desafío y prácticamente hace un milagro. Y es algo que parece algo de maravilloso, ¿no? Porque él invoca a Dios y viene un signo portentoso, un milagro, el fuego del cielo, y allá demuestra delante de todos que Dios es el Señor. Claro, es una victoria, él es el profeta. Y a los árabes cristianos, yo soy muy cercano a los árabes, le gusta muchísimo el profeta Elías, que vence sobre los enemigos, porque claro, han sufrido muchísimo, ¿no? Pero dice Neher, pero ¿qué victoria es? No es una gran victoria, porque después él tiene que escapar, está perseguido. De una cierta manera, él dice, es como si Elías, es verdad que Dios aparece, él es el profeta, pero es como si Elías al final ha obligado a Dios a aparecer. Y Dios aparece, ha obligado para demostrar a todos que Él es Dios. Eso es muy... Ahora voy, si tenéis un poquito de paciencia, porque es un poquito... Entonces, ¿qué pasa? Elías entra en crisis. No solamente tiene que escapar porque lo persiguen, tiene que caminar en el desierto 40 días y 40 noches, pero no solamente esto, no solamente es perseguido, entra en crisis.
quiere morir. Señor, coge mi vida, porque ya no soy mejor que mis padres. Entonces le aparece el ángel, le da de comer, mira que el camino es largo, y levántate, Elías, y él vuelve a dormir. O sea, está en una crisis total. Al final, llega al monte de Dios, el Horeb, no, el monte Sinaí. ¿Qué pasa? Que Dios, que llegan algunos signos portentosos, pero el Señor no está allá. No está en el terremoto, no está en el viento impetuoso, no está. ¿Dónde está Dios? Y aquí las traducciones no nos ayudan mucho porque se dice literalmente en hebreo que después de todos estos signos portentosos viene una col de mamá daka, que quiere decir literalmente una voz de silencio sutil. Después es traducido como brisa suave, porque la gente no entiende. A mí me gusta también brisa suave, lo cantamos, bueno, pero hay que explicar porque la gente pobrecita no entiende qué quiere decir voz de silencio, pero es muy profundo. O sea, Elías, que había de una cierta manera obligado a Dios a aparecer, él cuando está en el sufrimiento no encuentra a Dios en los signos portentosos, sino en la voz del silencio. La voz del silencio sutil. Y como sabes, tú también lo has remarcado, ¿no? Que cuando le han preguntado al Papa Francisco un icono o una imagen para describir Auschwitz, cosa muy difícil, porque muchos se callan en frente de ese sufrimiento, él ha dicho que es como la voz de silencio sutil. Y nosotros sabemos como cristianos, como creyentes, que esta voz de silencio sutil es la cruz. Que el silencio de Dios, y muchas veces el silencio del sufrimiento, pero está ya relleno de Dios, porque la cruz es la nube oscura donde entra Moisés, que es la nube luminosa, y después nosotros también al final del libro hacemos un recorrido de los místicos, también de los místicos españoles, especialmente San Juan de la Cruz, que si se lee es muy interesante porque yo he leído la segunda vez San Juan de la Cruz con ojos judíos y musulmanes, porque él tiene conexiones con el mundo judío y musulmán. Es muy interesante, pero dice algunas cosas que son escandalosas. Es doctor de la iglesia, dice que la fe es una nube oscura. Claro, después, claro, es una nube luminosa, pero es entrar en la oscuridad. Entonces la cruz, esta oscuridad llena de la luz de Dios, es este silencio, pero relleno de la voz de Dios, esta voz de silencio sutil. ¿Cómo puede el silencio tener voz? Es un oxímoro, ¿no? Y al final nosotros decimos que pero necesitamos una hora para explicarlo, que el oxímoro es algo de profundísimo, porque cuando nosotros no podemos explicar una realidad tan profunda, tan abismal como es el misterio de Dios, no hay otra cosa que el oxímoro, ¿no? En el sentido que esto ya los poetas, por ejemplo, Leopardi, Giacomo Leopardi, dice en una poesía en italiano, como su sufrimiento es muy grande, él dice que il naufragar m'è dolce in questo mare. O sea, el naufragar es dulce en este mar del dolor. ¿Cómo puede ser dulce? Que estás loco, pero es tan grande que él entra en una introspección tal que al final tiene como un... no sé cómo decirlo porque es difícil, es un misterio. Y el cristianismo es un oxímoron que se hace carne en Jesucristo. Es lo imposible, Dios que se hace hombre. La oscuridad más profunda, la injusticia más profunda que la cruz, el sufrimiento del justo por excelencia, que al final está ya lleno de gloria, porque en la cruz hemos visto el hombre, ecce homo, o sea, el sufrimiento más grande del hombre, pero hemos visto quién es Dios, o sea, hemos visto de verdad la esencia de Dios que nos ama hasta el punto de entregarse totalmente para nosotros, y hemos visto la verdad, la esencia del hombre, o sea, nuestra vocación es la autodonación total, porque lo vemos en este mundo, o sea, defenderse
bueno, lo podemos hacer como Estado, estamos obligados, pero al final la resistencia, o sea, o la violencia, no puede, tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Que René Girard también, no puede, o sea, bloquear el mal, la violencia del mundo. Lo multiplica. La violencia lo multiplica exponencialmente. Pero hay una, no, solo quiero añadir otra cosa que, muy bonita que incluís en el libro y que llama mucho la atención, porque claro, fíjate tú, los filósofos judíos, algunos de los cuales sobrevivieron a Auschwitz o al nazismo, como Walter Benjamin, Stefan Zweig o Primo Levi, que lo citáis ahí, se suicidaron después de haber sobrevivido a Auschwitz. O sea, no encontraron razones para escuchar la voz del silencio sutil, escandalizados del sufrimiento de Auschwitz. Pero hay un verbo que utilizáis vosotros, utilizando esa imagen que sacas de Primo Levi, que es muy interesante. La cuento por si alguno todavía no ha leído el libro. Cuenta Francesco y Paolo que en el Lager, cuando unos a otros se quitaban los chuscos de pan por comer y sobrevivir, y se mataban por quitarle unos a otros el chusco de pan y el agua sucia que les daban de beber como sopa, cuando empiezan a oír que llegan los aliados, que llegan los rusos, empiezan a compartir el pan con los enfermos para que puedan aguantar, porque llega ya la esperanza. Esta es la clave, ¿no? El verbo esperar. Escuchar el silencio sutil, lo que te adiestra es en la oración, cuando no puedes hacer nada contra el sufrimiento, esperar que Dios actúe y que Dios acontezca, ¿no? Entonces, esto es lo que hay al final del libro de Job. Yo espero que mi Goel venga, mi defensor, justifique este sufrimiento de alguna manera. No lo exijo porque no estoy en condiciones de exigirlo, pero no pierdo la esperanza de que eso suceda. Entonces, el verbo esperar es fundamental, ¿no? Es aprender a escuchar a Dios, tanto en la palabra, en el oxímoron este de hablar y callar, que dice Fabriz Hajjaj en el prólogo, como el mero hecho de tener que suspender el juicio contra Dios que tenemos por el sufrimiento. Es decir, tú sabrás. Esa esperanza no es lo mismo que la expectativa. Vosotros habláis de que lo que tienen en el Lager cuando oyen hablar de que llegan los aliados, que es la salvación, no es la resurrección, no es la victoria sobre la muerte, sino una salvación perentoria, ¿no? Se vuelven generosos. De nuevo, la ética judía. Pero aquí hay algo más, porque yo creo que la esperanza con mayúsculas nosotros la tenemos, que es lo que no tiene Job todavía, que es la resurrección de Cristo. Pero se intuye, porque en el fondo está alumbrando al Paráclito, ¿no? al que viene como enviado después de que acontezca la victoria de Cristo sobre la muerte, pero no lo puede saber. Estamos hablando del siglo VII al III antes de Cristo, ¿no? La esperanza. Sí, yo, digamos, quiero aclarar una cosa, porque es también una cosa del diálogo entre nosotros. O sea, cuando yo hablo de judaísmo, o sea, el judaísmo no es otra religión. Disculpe. El judaísmo no es otra religión respecto al cristianismo. O sea, esto para mí es muy importante. El cristianismo es el culmen del judaísmo, no es otra religión. Por eso, por ejemplo, en la Santa Sede, la comisión de las relaciones con los judíos no está en el pontificio consejo del diálogo entre las religiones, sino en ¿cómo se dice? Los tratates de la unidad de los cristianos. De la unidad de los cristianos, que se pueden ofender los judíos. ¿Cómo? Nos ponen... Es una idea teológica, porque los judíos son naturalmente orientados a su culmen, que es el Mesías. Eso es muy importante. Entonces, yo aquí quiero distinguir entre judaísmo, como Pablo nunca, o sea, seguramente no renegaba de ser judío. Él dice, yo soy judío, pero creo en Cristo. O sea, nosotros decimos convertirnos al cristianismo. Los judíos no se convierten al cristianismo, abrazan al Mesías, reconocen a Jesucristo y después claramente a la iglesia. No es que se convierten en otra religión, porque tienen todo. Le falta, para nosotros los cristianos, todo, que es el Mesías, pero tienen todo absolutamente. Entonces, ¿cuál es la novedad del cristianismo respecto al judaísmo? El Mesías, Jesucristo, que para nosotros es hombre y Dios.
la encarnación de Dios, el Mesías. Solamente esto. Tienen ya todo. ¿Por qué eso es importante? Porque es verdad que después en la práctica judía, como también pasa en algunos corrientes de cristianos, se puede transformar más en una ética, en un moralismo. Por ejemplo, algunos, no todos, algunos protestantes o sectas protestantes que son muy puritanas, o sea, parece que todo es un moralismo, ¿no? Entonces, esto puede pasar, pero esto no es el judaísmo genuino. Entonces, ¿cuál es la esperanza bíblica, la esperanza de Job del Antiguo y del Nuevo Testamento? Lo dice San Pablo con un oxímoron: esperar contra toda esperanza. Digo, ¿qué quiere decir? ¿Que es un juego de palabras? Esperar contra toda esperanza. ¿Qué quiere decir? O sea, o espero o no espero. En el libro de Job hay una frase en hebreo que dice literalmente en hebreo, lo mekaké, yo no esperaré. No esperaré. Entonces los escribas han corregido, porque lo con aleph en hebreo quiere decir no, no esperaré. Lo con vav, con otra letra, pero siempre se escucha lo, es yo lo esperaré. Entonces son aceptadas de los rabinos las dos lecturas. No esperaré, en el sentido que Job lo dice, es desesperado, no tiene más esperanza, quiere morir, maldice el día de su nacimiento, pero en el mismo tiempo habla con Dios. O sea, no puede aceptar que Dios no sea Dios de gratuidad, Dios de amor. Esta es la crisis de Job, este oxímoron. Él sabe, está convencido que Dios es un Dios de amor y no me puede tratar así, entonces voy a pelear con él. Los amigos le dicen, pero ¿cómo te permite? Dice Job, dice cosas que parecen blasfemas. Porque, por ejemplo, el Salmo 8 dice, ¿quién es el hombre para que, no sé, te acuerdas de él? Es algo de maravilloso, tú lo hiciste. Dice literalmente en hebreo, poco menos de Elohim, o sea, poco menos de Dios, es todo. Y Job toma este versículo, dice, ¿quién es el hombre para que tú te preocupes de él? O sea, ¿cómo te ha fijado en mí que me manda todos esos sufrimientos? O sea, encima revuelta, la misma palabra de Dios en contra, o sea, hace una lucha, porque también nos podemos un poquito quejar con Dios, ¿no? O sea, bueno, claro, la murmuración es un pecado, pero algunas veces también los santos han luchado con Dios, ¿no? Por ejemplo, San Juan 23, una vez su secretario, una noche, lo ha oído gritar como un loco, gritar. Entonces se preocupó él, santidad, ¿pero qué le pasó ayer? Estaba mal, ¿con quién estaba gritando? Yo estaba gritando contra mi ángel de la guardia. He peleado con él, estaba gritando. Le he dicho, tú eres mi ángel de la guardia, yo soy el Papa y tú tienes que ayudarme, ¿no? O sea, Job, sobre toda la crisis de Job, que él está convencido que Dios... Entonces, dice también San Pablo, esperar contra toda esperanza. Esta es la esperanza cristiana. Por eso, termino, la esperanza humana es una gran virtud y es maravillosa. Y claro, hay hombres que están esperando, son positivos, ¿no? Bueno, no quiero desvalorizar, pero la esperanza cristiana es otra cosa. Es la esperanza de Abraham cuando va al monte Moria con la angustia total, la oscuridad total, con su hijo, ella, no, o sea, obedeciendo a una palabra, ¿no? Pero cuidado, que no es una fe irracional, porque uno dice, ¿cómo es posible que Dios ordene a Abraham de sacrificar a su hijo? Esto es una monstruosidad. Entonces algunos dicen que Abraham es irracional, o sea, obedece a Dios, es un fundamentalista musulmán o judío que obedece porque lo dice Dios, entonces lo hago. No es exactamente así, porque Abraham tiene una historia, ya ha experimentado que Dios lo ha llamado, le ha hablado, ya en cualquier manera ha experimentado que Dios es bueno. Y por eso dice misteriosamente, al plural, nosotros adoraremos a Dios y volveremos, al plural. Pero no sabe cómo, o sea, es
es como un padre desesperado, ¿no? Pero esta es la esperanza contra toda esperanza. O sea, la palabra de Dios es una espada de doble hilo como la Virgen María, porque la Virgen María es más que Abraham, porque Abraham no ha perdido su hijo, la Virgen María sí, y era el hijo de Dios. Y no es así, no es que ella ya sabía todo, bueno, a lo mejor creía en la resurrección, pero no es que esto le decían, no, sí, pues es un juego, después de 3 días va a resucitar, lo ha dicho, entonces no voy a sufrir porque creo todo. O sea, ha vivido esta espada. Ha sido una espada terrible, pero es la icona de la esperanza contra toda esperanza, la Virgen María. Entonces yo pienso que esto sea un oxímoron, pero... No he sido muy sutil, porque claro, de los filósofos judíos de los que estoy hablando son ateos. Y tú hablas de un judaísmo genuino. Y esa diferencia no la he establecido, entonces lo siento. No, pero, lo sí. digo por aclarando, porque... Sí, perfecto. Pero voy a leer una frase que habéis sacado vosotros de la respuesta que Dios da a Job para terminar con esto de la esperanza, que es preciosa, ¿no? Me llamó la atención por su belleza. Le dice Dios a Job: este mundo es mi creación. El secreto de tu sufrimiento está en mí. Tú no has sido abandonado. Dicho esto, significa que la creación no está terminada, que podemos darle crédito a Dios, que no nos desesperemos en la desesperación. ¿Es esto lo que se puede concluir del libro de Job? A una persona que está sufriendo tú le puedes decir: Dios no te ha abandonado. Este sufrimiento de alguna manera es mi creación, lo que te está pasando. Y ese secreto lo tienes que descubrir, porque está en mí. Entonces, escúchame, a través del silencio, la palabra o lo que sea. ¿Crees tú que eso es lo que puede ayudarle a una persona que lea el libro de Job, que esté en el sufrimiento? Sí, sin duda. Simplemente pero, eso, que no te ha abandonado. Pero, no sé, ¿tú qué piensas? Porque claro, no, cuando... No, digo esto, claro. O sea, nosotros decimos también en el libro que, o sea, no hay una ley, prácticamente decimos esto, o sea, cuando uno está sufriendo, darle respuestitas. Esto no es suficiente. No es suficiente, aunque, claro, como cristianos somos llamados a dar una palabra, pero cuidado, porque es muy fácil decir ánimo, que después está la resurrección, no te preocupes, estupendo que tiene un cáncer así, o sea, shuai se dice en árabe, o sea, entonces, o sea, tenemos que evitar estas respuestas muchas veces religiosas. No es fácil tampoco, porque cuando muchos reaccionamos al dolor como reaccionamos, entonces a lo mejor decimos palabras, ¿no? Lo hemos experimentado también que no están, ¿no? Pero, o sea, esto es muy... Y claro, se necesita, hay que distinguir entre personas que hacen un camino de fe y también personas que hacen un camino de fe muy largo pueden tener crisis o vacíos tan grandes en momentos de aridez, aunque a lo mejor no tienen sufrimientos o enfermedades, y Dios les permite, y es una historia que hace Dios con nosotros. Y entonces yo pienso que, claro, nosotros somos iluminados de una palabra que es el querigma, que es la fuerza de la predicación de Jesucristo, que es mucho más que palabras, que el Espíritu vivo, que es el poder de Dios que nos resucita. Entonces, siempre tenemos que anunciar esta esperanza, esta buena nueva, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero claro, después hay momentos, hay casos, hay palabras que también el Espíritu Santo nos inspira, pero nunca da respuestas así simples, siempre a partir de nuestros sufrimientos. Por eso nuestros sufrimientos son preciosos, porque nos salan para tener misericordia de los momentos duros y terribles de los otros. Cuando nosotros lo tenemos o hemos pasado, entonces podemos, esperemos, o sea, ayudar más los otros, o sea, decirle una palabra, yo también lo he pasado, o sea, es una palabra más experiencial a partir de nuestros sufrimientos y no desde lo alto como los amigos de Job. No es que la teología sea mal,
a mí no me gusta decir cosas, decimos cosas teológicas como una cosa, porque la teología tiene que ser muy existencial. Pero para entender, o sea, respuestas intelectuales o frases así, ¿no? Yo pienso, no sé, pero me interesa saber tú qué piensas. No, porque, mismo. No, lo mismo. Tenéis una especie de subtítulo dentro del libro que es una paráfrasis de San Juan. In archesti logos en el principio era la palabra. No, vosotros decís, en el principio estaba la experiencia. Y eso es fundamental. ¿Cómo se capta la experiencia? Es la historia, es el propio sufrimiento lo que nos permite tener una relación dialógica con Dios. Es decir, la pregunta sería, ¿cuál es el método pedagógico de Dios? ¿No? ¿El sufrimiento puede ser un método pedagógico? ¿Su palabra es un método pedagógico? O una de las cosas que incluís en el libro que me parece preciosa, que es la liturgia. ¿Hay liturgia en el libro de Job? ¿O hay liturgia que pueda ser rescatado? Es la Pascua, como si dijéramos la clave hermenéutica retrospectiva que nos permite entender el sufrimiento y entender la historia como pedagogía de Dios, porque entonces sería una precondición, ¿no? Si no celebras el acontecimiento pascual, no tienes iluminación o clave hermenéutica para leer la historia desde el principio y entender que todo era un designio maravilloso de Dios y que todo lo que nos pasa tiene sentido. ¿Es la liturgia? Sí, o sea, yo pienso que la pedagogía de Dios es, o sea, lo digo así, que cioè se necesita una iluminación, que no es una gracia, una iluminación sobre el misterio profundo de la cruz, que tiene una relación con la predicación, con la comunidad de la iglesia y con una iniciación a los misterios. O sea, la cruz no es solamente algo que tenemos aquí, sino es algo, tenemos que descubrir el sentido profundo de la cruz. O sea, que nuestras cruces sean iluminadas. Y esa es una gracia. ¿En qué sentido? Yo puedo hablar de mi experiencia. Yo vengo, mi madre se murió hace, digamos, un mes, poco más de un mes. Y mi familia viene de un sufrimiento muy grande, de un pecado de mi madre, que ella hablaba públicamente de este pecado. Mi madre era una pecadora salvada. Un pecado, y ella quería matarse por este pecado, y no voy a decir porque algunos se escandalizan, porque ella decía, tú lo puedes decir a todos, lo puedes, pero claro, no es oportuno aquí, pero quería matarse, y mi familia era, y todavía mis hermanos llevan esas heridas, porque se acuerdan, mis 3 hermanos, yo no había nacido todavía, se acuerdan cuando mi madre quería matarse, y algunos, por ejemplo, mi hermano es inseguro, entonces lleva todavía estas heridas. Pero nosotros todos, gracias a Dios, es una gracia, como el Señor nos ha donado un camino de fe, que es un milagro que mis padres les invitaron a una catequesis. Entonces, nosotros sabemos que esta cruz, fijaos que mi madre no me lo ha dicho a mí, hace, no sé si 10 años. Yo no sabía nada de esto. Cuando me lo ha dicho, yo me alegré porque me he dado cuenta que toda nuestra historia es un milagro de salvación de Dios en el sufrimiento. Pero, digo la verdad, que un poquito cuando me ha dicho, yo sabía que habían tenido una crisis matrimonial, querían divorciarse, pero no sabía en los detalles el pecado de mi madre. Y entonces me quedé un poquito, bueno, porque ya es algo personal, ¿no? Y entendí también cosas que yo tenía, miedos de ser abandonado, sueños cuando nunca he tenido incubos, pero entendí muchas cosas. Entonces, pero de este sufrimiento, Dios sacó la salvación para mi familia. Claro, esto decirlo a uno que no cree es difícil, o a uno que todavía también cree, a lo mejor es practicante, pero todavía no ha descubierto que nosotros somos salvados por la cruz, no solamente la cruz de Cristo, claro, que nos salva, pero que se concretiza en nuestra cruz. Esta es una perla preciosa que quien tiene una gracia de recibirla, ¿no?, en una iniciación profunda cristiana, la tiene, otros a lo mejor no, porque cuidado que
nosotros juzgamos mucho a los no creyentes, a los que... Pero, o sea, es verdad que tenemos muchos ataques, persecuciones, pero los primeros cristianos fueron instrumentos de salvación y conquistaron el mundo, no juzgando, no oponiéndose, sino dando la vida para el mundo. O sea, porque también es una gracia y no todos, cuidado, que eso no quiere decir que otros tienen una fe pequeña, pero es verdad que no todos reciben lo mismo, lo vemos en los santos. Yo no puedo pretender ser Padre Pío. Como Padre Pío ha tenido estigma, yo que rezo cada día que estoy en Jerusalén allá sufriendo, no tengo lo sí. No, porque él tiene dones especiales, o a lo mejor una fe más grande. Lo dice el Evangelio, que algunos el 30, otros el 60, otros el 70. Y no todos reciben los mismos talentos, uno 1, uno 5, otro 10. Porque Dios no es... No, Dios tiene que dar a todo lo mismo. No es así, porque esa es nuestra idea de Dios. Entonces eso es muy importante, o sea, entonces no podemos juzgar quien no ha tenido esta gracia de haber descubierto, pero hay personas, yo le he conocido, personas que han tenido sufrimientos terribles, que uno dice, pero, Señor, se dice en italiano piove sul bagnato, o sea, cuando, no, se dice también en español, no, piove sul mojado, o sea, ya está, Señor. Pero ellos han tenido una gracia de ver en esos sufrimientos la gloria de Dios y dan un testimonio que yo digo, pero ¿cómo es posible? Otros no, pobrecito, porque también nadie de nosotros, yo no sé cómo voy a reaccionar, o sea, no puedo estar seguro de mi fe, ¿no? Como Pedro, yo iré contigo a la cruz y al sufrimiento, vamos, sí, y después el Señor tiene que mostrarle, también esa es una pedagogía de Dios a través de los sufrimientos, mostrarnos que algunas veces no creemos que hemos llegado y tenemos que volar bajo, ¿no? No sé, algo así. ¿Quieres añadir? Una cosa que decir muy bonita, que cuando la leí me gustó muchísimo. Y verás, citáis el Salmo 62:12, que dice, Dios dio una palabra, pero el hombre escuchó dos, que es el misterio de la libertad. Entonces, de hecho, Bernanos decía que el verdadero escándalo del ser humano no es el mal, leyendo también el libro de Job, ¿no? Sino la libertad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible entender el amor de Dios tan grande que considere que sus planes para nosotros son secundarios porque lo importante para él es respetar nuestra libertad? O sea, el daño que podemos hacer. No quiero hacer una referencia a lo que está pasando en Israel, porque no debes hablar de eso, pero ¿cómo puede ser que la libertad del ser humano pueda causar tanto daño y todo eso pueda ser reparado por la misericordia de Dios? Entonces esto es un punto delicado, pero no sé cuánto, porque yo no quiero abusar del tiempo. Entonces, porque nosotros... 10 minutos. Podemos seguir hasta mañana. Bueno, eso es fundamental, la libertad del hombre, porque nosotros lo decimos también en el libro, o sea, Dios, que es más allá del mundo, pero está presente en el mundo, porque el cielo y la tierra están llenos de su gloria, lo dice ya el Antiguo Testamento, ¿no? Pero hay un lugar donde todavía Dios no reina en el universo, que es la libertad del hombre, este vacío. Eso es muy profundo, es muy profundo, porque dice después San Pablo, no por casualidad, que o sea, la creación espera con impaciencia la revelación de los hijos de Dios, como a decir que hay un vacío en el mundo que es la libertad del hombre. O sea, Dios es todopoderoso, pero enfrente de la libertad del hombre tiene que pararse, porque ha creado el hombre por amor, quiere una relación de amor y entonces lo deja libre. El infierno, lo decimos en el libro, que algunos dicen que no son pobrecitos iniciados a la fe, pero, hombre, no me dicen mis amigos ateos, agnósticos. Ah, muy bien, vosotros los cristianos. Antes Jesucristo ha dicho, amad a vuestros enemigos, y después dice Jesucristo,
lejos de mí, en el fuego eterno, y a sus enemigos lo manda al infierno. Ah, qué Dios cristiano, qué tenéis. Esa es una contradicción. El infierno, pues algunos dicen, no existe el infierno. No puede existir, porque si Dios es bueno, ¿cómo va a condenar a sus hijos? ¿No? Interesante, por ejemplo. El infierno, que parece una demostración del no amor de Dios, de un Dios juez, de un Dios vengador, es, como digo yo, se dice el corolario en español, el corolario o la demostración más grande del amor de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios nos deja libres, no nos puede obligar a estar con Él para la eternidad. No puede, es como un padre que ama tanto el hijo, ¿no? A lo mejor hemos hecho experiencia muchas veces cuando tenemos problemas con hijos o con una persona, más le hacemos bien y más dice, me quiere comprar. No, ¿cómo es posible? No, ¿por qué lo interpreta así? Yo te estoy haciendo el bien. No, peor. Y no quieren estar, aunque su padre es maravilloso, no quiere estar con su padre. Entonces Dios no nos puede obligar. Entonces el infierno, más que una condena, claro, son imágenes, que una condena de Dios, Jesucristo, será una autocondena. O sea, Dios nos deja libre. Si nosotros queremos vivir en la discomunión con Dios, con los hombres, en el mundo, con el mundo, ¿no? Nos deja libres. O sea, tan profunda, y esto es un misterio grandísimo, ¿no? Que es también todo también el problema de la revelación, ¿no? O sea, sí, del juicio también. Esto, entonces, no sé, puedo decir esto. Y claro que esto tiene una relación, pero con el sufrimiento, porque la libertad del hombre es tan grande que Dios permite, nosotros podemos destruir. O sea, y esto es importante porque, o sea, hay también una mentira, como si el hombre es bueno, ¿no? Que eso del pecado original es un cuento. Al final todos somos buenos, todos creemos en Dios. El mundo no es así. El mundo no es así. Dios respeta la libertad. Nosotros podemos destruir todo. Podemos destruir nuestra familia, puedo destruir mí mismo, puedo destruir. Y entonces esto es a lo que nosotros estamos asistiendo. Es una lástima. Yo puedo hablar de lo que puedo hablar. No hablo de la situación actual porque nosotros los presbíteros somos para todos. Para los árabes, para los judíos, para los musulmanes, los cristianos claramente. Entonces nosotros intentamos no tomar parte. O sea, no tomar una parte en el conflicto. Pero es una lástima porque, o sea, es difícil cuando no podemos intervenir. O sea, cuando la libertad del hombre es tan grande que ya no tienes posibilidades de pararla. Porque tenemos que ser preparados. No sabemos también en Europa, aquí, en España a lo mejor menos, pero todos están preocupados de Tierra Santa, pero no sabemos lo que va a pasar en Europa. O sea, es muy seria la situación. No quiero aterrorizar, pero como cristianos tenemos que estar preparados. Y no porque experimentamos las guerras mundiales, entonces no sabemos, podemos destruir todo. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué influencia tenemos, no? Entre estos hombres poderosos que hacen. No tenemos ninguna influencia. No, tenemos una influencia grandísima. Porque los que cambian el mundo son los santos, los cristianos, a través de la santidad. Pero claro, esto es necesaria una renovación nuestra de la iglesia, siempre, para que de verdad podemos mostrar esta luz de los hijos de Dios que la creación está esperando. Todos están esperando esta revelación de los hijos de Dios. Claro, uno sufre cuando ve que ya no tiene, o sea, que la libertad del hombre puede destruir, ¿no? Pero tenemos que aceptarlo también. Como Dios, ¿no? A la palabra del hijo perdido, del Padre misericordioso, de los dos hijos,
es muy interesante porque el padre no insiste para que el hijo, no, por favor. Él ya acepta que no hay otra manera de dejar el hijo irse. Ya lo deja libre, es impresionante, porque no le va a decir, no, por favor, no, divide la heredad ya, que es muy doloroso, ¿no? Cuando uno ve un hijo que hay que dejarlo libre. Y así hace Dios. Pero sabemos una cosa, que es Dios que conduce la historia. O sea, nosotros podemos destruir, pero Dios nunca nos dejará, será siempre como este Padre. Él también espera contra toda esperanza, cuidado. Si Él nos ha dicho de esperar contra toda esperanza, Dios también, cuando parece que no hay esperanza, que ya el hombre está perdido, con su libertad destruye todo, Dios lo espera, que espera contra toda esperanza. Y hasta nuestro último momento hará de todo para salvarnos. Y también en este mundo, esta es nuestra esperanza, ¿no? O sea, porque hará de todo y algunas veces también hablará permitiendo el sufrimiento, la enfermedad, la guerra, porque el hombre, ¿no? Lo saben, es verdad, la guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, mis padres la han vivido, fue una cosa terrible. Mi padre ha vivido en la ocupación nazista de Roma y fue terrible. Ha vivido ellos que era de una familia burguesa bastante rica, han vivido porque estaban en el asedio, o sea, en la ocupación nazista, un año con un saco de patatas, comiendo un saco de patatas. Mi madre estaba en Milán bajo los bombardeos terribles que han desplazado 250.000 personas y han muerto muchísimos, miles y miles. Ella también es una desplazada por los bombardeos, ha tenido que ir de Milán a Como. Pero de este sufrimiento, primero, en la guerra, han vivido una solidaridad grandísima, que hoy no la tenemos. Han redescubierto la fraternidad, la importancia de la vida. Mi madre escribió muchísimo y ha escrito todos los regalos que Dios le ha hecho en estos años trágicos, pero también las cosas maravillosas que han vivido bajo los bombardeos. Porque el Señor no nos salva solamente a través del sufrimiento, sino también a través de las cosas maravillosas de la vida. Cuidado, que lo escribimos en el libro. O sea, no es que el Señor nos habla solo a través del sufrimiento. Gracias a Dios nos habla en los ojos de un hijo, en las cosas y también en los momentos de la vida. Y ellas dice todas las maravillas, a pesar de toda esta oscuridad, porque era terrible, porque ellos cada noche tenían que despertarse, porque los americanos bombardaban a cualquier hora, y así. Los ingleses bombardaban como la hora del té, a las 3 de la noche. ¿Por qué? Primero para no hacer muchas víctimas civiles, pero también para piegar, o sea, doblar la población, para que doblegar la población, porque cada noche coger los hijos, irse a los refugios a la hora, al final han decidido mis padres que dormíamos todos en la cama decía mi madre, de mis padres, y ya los bombardeos ya no, era imposible cada noche coger los hijos e irse. Entonces estábamos allá, pero estábamos bien. Yo me acuerdo de estos momentos de comunión con mis padres y mi madre, el amor. O sea, como también en el sufrimiento hay una alegría, hay momentos. Nosotros lo hemos vivido. Ahora nosotros vivimos una situación más tranquila, pero nosotros hemos vivido momentos de guerra. Y todos hemos vivido momentos de crisis, pero muchas veces, aunque el drama, la tragedia de la guerra, pero esos momentos también, o sea, nos acordamos cómo el Señor nos ha ayudado. Yo estuve en Jerusalén en la segunda intifada, no voy a contar aquí, si no se aterrorizan y no vienen de Tierra Santa, que ahora podéis venir sin problemas, estamos animando también el patriarca a todos, pero he vivido momentos, pero para mí fue un momento maravilloso, porque me confesaba mucho, intentaba estar siempre en gracia de Dios, sería a lo mejor religiosidad natural, pero, o sea, nos peleamos con un hermano, nos reconciliábamos ya, ¿por qué no? Entonces, o sea, esto ya está. No era mi intención sacar este tema, pero ya que lo has sacado, vamos a hablar ahora de mi libro. El último que he escrito es La guerra perpetua. Sí. Riéndome un poco de Kant, pero bueno, no, es una broma. Bien, yo creo que vamos acabando. Tenía muchas preguntas, pero las has ido resolviendo tú solito. Entonces he elegido las que parecía como que no había respondido y punto. Has abierto carpetas maravillosas
no me lo ha dicho la editorial, pero yo digo que este libro merece la pena ser leído y sobre todo regalado. O sea, que si sabéis que alguna vez tenéis que hacer un regalo a una persona que esté sufriendo, este libro está preñado de esperanza, de alegría. El final para mí es fundamental porque lo que de alguna forma propone, que no son los amigos de Job no son una comunidad, son un pueblo que está resentido, que envidia a Job, que, como dice Girard, era el rey del pueblo y quieren hacer de él un chivo expiatorio, pero una comunidad que celebra una liturgia que es siempre una especie de presencia pascual, es fundamental para poder afrontar la historia con alegría, con esperanza, que es lo que propone el libro, ¿no? En la tempestad, Dios, o sea que no hay nada que temer, todo está bien hecho. Hacéis también alusión a los días de la creación, menos el segundo día, que en ese día Dios no dice, y vio Dios que estaba todo bien hecho, porque aludís ahí a que ese día creó a los ángeles y a algunos les salió mal. Pero todos los demás días de la creación Dios terminaba diciendo, y todo está bien hecho, todo mejor, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, pues todo está bien hecho y esa es la conclusión que yo he sacado del libro, todo está bien hecho. Así que hay motivos para la esperanza y motivos para la alegría y os recomiendo que lo regaléis el libro. No solamente que os lo leáis vosotros, sino que lo regaléis. Es una preciosidad. Yo quería traducirlo y luego me entero por Juan que ya lo habían hecho. Y digo, pues entonces nada, me ahorro el trabajo. Y nada más. Gracias, lo siento mucho, Ángel, porque tú puedes hablar mucho más que... No, digo, este libro en lugar es tuyo, de un diálogo fue porque explicar alguna cosa. El libro es tuyo y hemos venido a hablar de tu libro, como decía Umbral. También las autoridades de la BAC y Eso también es. de la conferencia episcopal, Sí. muchas gracias y los organizadores, gracias. Gracias a ti.